El Rolls Royce entró en el garaje 3 días antes de lo previsto. Chian So-jun se sentó en el asiento del conductor, con la lluvia golpeando el parabrisas, y sintió la inquietud como una puñalada entre las costillas. Las luces del ático estaban encendidas, y cada ventana brillaba con un resplandor dorado contra la niebla de San Francisco. Vanessa había dicho que estaría en la inauguración de la galería hasta medianoche. Le había besado en la mejilla antes de que él se marchara a Macao. Le había dicho que no la esperara despierto. Le dijo que lo amaba. Había mentido. Subió en silencio en el ascensor, con los latidos de su corazón resonando demasiado fuerte en sus oídos, ahogando el suave sonido de cada piso que pasaba. Las puertas se abrieron con un susurro, y lo primero que sintió fue el olor. No era perfume ni vino, sino algo clínico, estéril, extraño, como un hospital o una morgue, como la muerte disfrazada con una costosa fragancia francesa. La rabia inundó el cuerpo de So-jun tan rápido que no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que sentir la furia ardiente de la traición total. Su mano encontró la pistola en su funda, sin pensarlo conscientemente. Acabaría con esto ahora, acabaría con ellos. Pintaría estas paredes con su sangre y nunca miraría atrás. A través de la rendija de las puertas dobles, podía verlos. Vanessa estaba delante de su caja fuerte empotrada en la pared, la que estaba escondida detrás del Rothko en su dormitorio, la que él creía que solo 3 personas en el mundo sabían que existía. El cuadro en sí valía 2 millones, pero lo que escondía no tenía precio o lo había tenido. Ahora estaba abierta, revelando el interior de acero y el contenido cuidadosamente organizado que representaba 15 años de secretos cuidadosamente guardados. Su cabello rubio estaba recogido en esa severa coleta que llevaba cuando se ponía seria. Cuando era la hija del senador Harrison Kim, en lugar de la prometida de So-jun, llevaba guantes quirúrgicos, de los que no dejan huellas, ni ADN, ni pruebas, y sus movimientos eran precisos, metódicos, profesionales. Y a su lado, Riker, su jefe de seguridad, el hombre que había recibido una bala por él 2 años antes en Oakland, cuando los rusos intentaron actuar, el hombre al que había ascendido a su círculo más íntimo, al que había dado bonificaciones en Navidad, en quien confiaba su vida. Riker medía 1,93 y era todo músculo, ex Navy SEAL, el tipo de hombre que podía romper huesos con sus propias manos o forzar una cerradura con una horquilla. En ese momento, sostenía algo en esas manos enguantadas, algo que heló la sangre de So-jun. Bienvenidos de nuevo, corazones fieros y soñadores de medianoche. Antes de sumergirnos, asegúrense de estar suscritos, denle al botón de me gusta y díganme desde dónde están viendo el video. Me encanta ver cómo nuestra pequeña familia de romance oscuro se extiende por ciudades, países y zonas horarias. Cada clic, cada comentario, cada muestra de amor que dejan aquí nos ayuda a seguir desentrañando juntos estas peligrosas historias de amor y traiciones de alto riesgo. Así que busquen un lugar tranquilo, bajen las luces y prepárense. Empecemos. Una camisa, de algodón blanco, teñida de marrón por sangre seca. La sangre de Jun y la de otra persona. La camisa del golpe de Petro hace 3 años, la que había desencadenado toda esta pesadilla, la que le había llevado a conocer a Vanessa en primer lugar, la camisa que había quemado, la camisa que debería haber sido cenizas esparcidas por el Pacífico, arrastradas por las mareas y el tiempo. Pero ahí estaba, o una réplica perfecta de ella, una prueba fabricada para sellar su ataúd, guardada en una bolsa de pruebas con una precisión que delataba un entrenamiento. Un entrenamiento federal. El ADN coincide, dijo Vanessa, con voz aguda y fría. Nada que ver con el suave acento sureño que usaba en la cama. Nada que ver con la cálida risa que compartía en las cenas. Esta era una mujer diferente, una extraña con el rostro de su prometida. Asesinato en primer grado, pena de muerte. Morirá por inyección letal. Y nos quedaremos con todo. La risa de Riker era baja y hambrienta, la risa de un depredador que anticipa su comida. Y el plazo, 3 semanas. La póliza de seguro se actualiza el 1 de enero. Doble indemnización. Vanessa selló la bolsa con un movimiento experto, luego la sostuvo a contraluz, examinándola como un joyero que comprueba si un diamante tiene imperfecciones. 50 millones más los negocios legales, más las cuentas en el extranjero. Para el día de San Valentín,
Estaremos en las Maldivas y el dragón será un cadáver en hielo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando de planes de vacaciones o reservas en restaurantes, como si no acabara de esbozar el asesinato del hombre con el que había prometido casarse. El mundo se redujo a un punto. La visión de Soyun se tiñó de rojo en los bordes. Esa familiar neblina carmesí que precedía a la violencia y que había precedido a cada asesinato que había cometido en los 15 años que llevaba construyendo su imperio. Su mano se movió sin pensar, sacando la pistola personalizada de su funda de hombro. Su dedo encontró el gatillo con la memoria muscular de 1000 horas en el campo de tiro. Un paso adelante, 2 disparos, centro de masa, problema resuelto. Podría enterrarlos a ambos antes del amanecer. Lo había hecho antes. Lo volvería a hacer. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, un ritmo de tambores de guerra que ahogaba todo lo demás. La traición le sabía a cobre en la boca, como la sangre, como toda la violencia que había intentado dejar atrás cuando conoció a Vanessa. Cuando pensó que tal vez podría tener algo normal, algo limpio, dio ese paso adelante, desplazando su peso, moviendo su cuerpo a la postura de matar que su padre le había enseñado cuando tenía 16 años. Una mano le tapó la boca por detrás, firme, decisiva, cortándole el aliento que estaba a punto de tomar. Un cuerpo se estrelló contra su espalda con una fuerza aterradora, empujándolo contra la pared del pasillo con tanta fuerza que su hombro golpeó el mármol importado con un ruido sordo. El impacto debería haber hecho ruido, debería haber alertado a todos en el ático, pero la mano que le tapaba la boca había inclinado su cuerpo perfectamente para absorber el sonido. Profesional. Esto era profesional. El entrenamiento de Soyun entró en acción al instante. Podía romper ese agarre, girar a la izquierda, codazo al plexo solar, romper la muñeca, invertir la posición. 3 movimientos, 2 segundos. Lo había hecho cientos de veces en los entrenamientos. Lo había hecho en la vida real cuando la Yakuza había intentado atraparlo en Tokio, cuando los colombianos pensaron que podían secuestrarlo para pedir rescate, pero algo lo detuvo. Un aroma, manteca de karité y algo floral que no podía identificar. Jazmín, tal vez, o gardenia, femenino, nada amenazante. Y una voz urgente y baja en su oído, apenas más alta que la respiración. Quédate quieto, Victoria. Así que June se quedó paralizada. Su asistente, la mujer que organizaba su agenda y filtraba sus correos electrónicos, la mujer que llevaba 6 meses trabajando para él y a la que apenas había mirado 2 veces. Pero el agarre que lo inmovilizaba no era el de una secretaria. Y cuando giró ligeramente la cabeza, los ojos que lo miraban no eran los de alguien que archivaba documentos. Estaban muy abiertos, sí, incluso aterrorizados. Pero debajo del miedo había algo más, algo frío y calculado, algo que conocía íntimamente la muerte. Ella no lo estaba mirando a él, estaba mirando hacia abajo. La mano libre de Victoria se movió lenta y deliberadamente, señalando el suelo frente a la puerta del dormitorio. June siguió su mirada y no vio nada. Solo baldosas italianas importadas, solo un suelo caro. Pero los ojos de Victoria eran diferentes. Sus pupilas se dilataron de forma extraña, captando la tenue luz. Lentes de contacto, unas especiales. Se inclinó hacia él, rozándole la oreja con los labios, y le susurró 3 palabras que le pararon el corazón. Es una trampa. Luego ladeó la cabeza y él lo entendió. Ella podía ver algo que él no veía, algo invisible, y por la forma en que su cuerpo se tensó contra el suyo, por la forma en que su respiración se había vuelto superficial y controlada, él supo exactamente lo que era. Explosivos. Riker había colocado explosivos en la puerta. Ella respiró. Su voz era tan baja que él tuvo que esforzarse para oírla. Está conectada a una alarma silenciosa que va directamente a la Fuerza Especial Federal. Si entras, activarás la redada antes de poder destruir las pruebas. La rabia en la sangre de Sogun se cristalizó en hielo. Estaba atrapado entre la mujer que planeaba su asesinato y la mujer que lo sostenía contra la pared para salvarle la vida. Atrapado entre la traición y una bomba. Atrapado en su propia casa, en su propio imperio, por gente en la que había confiado. La mano de Victoria soltó lentamente su boca. Se llevó un dedo a los labios. Innecesario, porque Soyun ya entendía lo que estaba en juego y giró la cabeza hacia el pasillo.
Tenían que moverse ya. Se movieron como fantasmas. Victoria lo guiaba hacia atrás con una conciencia espacial que delataba un entrenamiento exhaustivo. Su mano permaneció sobre su pecho, justo sobre el corazón, sintiendo su pulso, controlando su estado. Se deslizaron en su estudio. La habitación del ala este, donde pasaba las noches construyendo imperios sobre papel y sangre, y solo cuando la pesada puerta se cerró con un clic, ella lo soltó. Soyun giró la mano y volvió a encontrar su pistola, apuntándole al pecho. A esa distancia, incluso con el silenciador, el disparo sería ruidoso, pero ya no le importaba. Todo su mundo acababa de implosionar y la única persona que quedaba en pie era una mujer que no conocía. «¡Habla!», ordenó con voz mortalmente tranquila. «Y más vale que sea algo bueno, o estarás despedida para siempre». Victoria lo miró a los ojos sin pestañear. Estaba allí de pie, con su sencillo vestido negro, el uniforme del personal doméstico, con una pistola apuntando a su corazón. Y no suplicó, no lloró, no pidió clemencia. Solo lo miró con esos ojos oscuros y perspicaces. Y por primera vez desde que ella había empezado a trabajar para él, Sohun la vio de verdad. Era joven, quizá rondaba los 25 años. Su piel oscura reflejaba la tenue luz de la lámpara de su escritorio, suave e impecable, salvo por una pequeña cicatriz cerca de la sien izquierda. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño, profesional y pulcro, pero sus manos tenían los callos de alguien que había pasado años entrenándose con armas, y su postura, ahora que la miraba con atención, era la de una luchadora. Equilibrada, preparada. «Tu prometida», dijo Victoria, dejando de lado el acento americano que usaba en la oficina. Su voz volvió a ser precisa y cortante. «No solo te está engañando, señor Chian, está planeando matarte. Y puedo demostrarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. El dedo de Siohun permaneció en el gatillo, pero no apretó porque, a pesar de todo, el arma, la traición, la bomba en la que casi había caído, algo en su voz le decía que estaba diciendo la verdad. «Explícame», dijo. «Todo». Victoria respiró lentamente, sin apartar los ojos del cañón de su arma. «Hace 2 semanas, estaba limpiando tu estudio de arriba, el que la señora Vanessa cree que está cerrado con llave. Oí voces a través de la rejilla de la calefacción, su voz en la de un hombre. Estaban hablando de tu asesinato, Riker». «Sí». Victoria apretó la mandíbula. «Pero no es lo que piensas. No son amantes, son socios, socios federales». La palabra golpeó a Sojun como un puñetazo. «Federales. Ella no es Vanessa Kim, hija del senador Harrison Kim», continuó Victoria, con voz firme a pesar de la pistola. «Es la agente Vanessa Hartley, D.A. Es lo que llaman una araña viuda. Seduce a objetivos de alto valor, fabrica pruebas y se asegura de que mueran bajo custodia federal mientras ella se apodera de sus bienes mediante confiscación civil». La sangre de Sohun se convirtió en agua helada. «Estás mintiendo». «Ojalá fuera así». Victoria metió lentamente la mano en el bolsillo, mirándole a los ojos, asegurándose de que viera cada movimiento, y sacó una pequeña memoria USB. «Lo grabé todo. Todas las conversaciones durante 2 semanas, sus planes, su calendario, los nombres de todos los que están en su nómina, incluido el juez que va a denegar tu fianza y el alcaide que se asegurará de que no sobrevivas a la custodia protectora». El arma se tambaleó ligeramente, lo suficiente para que Victoria se diera cuenta. «¿Por qué?», preguntó Sohun con voz áspera. «¿Por qué me lo cuentas? ¿Por qué me salvas?». La expresión de Victoria cambió y se suavizó por un momento. «Porque te observé durante 6 meses, señor Chan. Vi cómo hacías donaciones a hospitales infantiles con nombres falsos, cómo pagaste la matrícula universitaria de la hija de tu chofer cuando él era demasiado orgulloso para pedírtelo, cómo visitas la tumba de tu madre todos los domingos, incluso cuando estás agotado». Hizo una pausa. «Decidí que merecías que te salvara». Antes de que Sojun pudiera responder, antes de que pudiera procesar las implicaciones de sus palabras, un sonido lejano los hizo a ambos quedarse paralizados. Sirenas, varios vehículos acercándose rápidamente. Victoria se acercó a la ventana y miró a través del borde de la cortina. El equipo SWAT, el FBI, han llegado antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? ¿Para qué? Para la redada. Se suponía que iban a esperar hasta encontrarte con las pruebas,
Pero Riker activó la alarma silenciosa antes de tiempo. Quiere que el equipo SWAT entre mientras tú estás confundido. Cuenta con que te disparen en el fuego cruzado. Se volvió hacia él, y ahora el miedo era evidente en sus ojos. Tenemos que irnos ahora mismo. Victoria apagó la lámpara de escritorio con un rápido movimiento, sumiendo el estudio en la oscuridad. A través de la ventana, Sohun podía ver el destello de las luces azules y rojas reflejándose en la niebla, pintando la noche con colores violentos. Varios vehículos, equipos tácticos. Podía oír el rugido de los motores pesados, el portazo de las puertas, el caos organizado de una redada federal en marcha. Tenían tal vez 2 minutos antes de que el edificio quedara bloqueado, antes de que todas las salidas estuvieran cubiertas, antes de que la huida fuera imposible. Los ascensores están comprometidos, dijo Victoria, dirigiéndose ya hacia la estantería de la pared este, con la seguridad que denotaba una planificación minuciosa. Cada paso era decidido, económico, sin desperdiciar nada. Riker controla la seguridad del edificio. Tendrá interruptores de apagado en todos los sistemas, señales de video en todas las cámaras, cerraduras en todas las puertas. Nos atrapará aquí como ratas en una jaula. Entonces, ¿cómo? Pulsó algo en la estantería. Un libro, tal vez. Sohyun no podía distinguirlo en la oscuridad, y una sección del panel se deslizó con un susurro de mecanismos bien engrasados, revelando un estrecho conducto de mantenimiento que descendía hacia la oscuridad absoluta. La abertura tenía apenas 2 pies de ancho, diseñada para que los trabajadores de servicios públicos accedieran a la infraestructura del edificio, no para que la gente la utilizara como vía de escape. Todos los edificios de lujo de San Francisco tienen vías de acceso de emergencia para reparaciones, dijo Victoria, con voz tranquila a pesar de las sirenas que se acercaban cada vez más. Las normas contra incendios, la seguridad antisísmica, todo ello requiere un acceso redundante a los sistemas críticos. Este conecta con el sistema de conductos de basura del lado sur. Es la única vía que Riker no puede controlar, porque se instaló antes de que entrara en funcionamiento el sistema de seguridad digital. Así que June se quedó mirando la abertura, el oscuro hueco que caía 40 pisos hacia la nada. Estás loca. Si te quedas, estás muerta. Victoria ya se estaba quitando los tacones, moviéndose con esa gracia económica que sugería un entrenamiento exhaustivo. Metió la mano debajo de su vestido, el sencillo uniforme negro del personal doméstico, y sacó algo que heló la sangre a Sojourn. Una Glock 26 subcompacta de una funda en el muslo. Sacó un silenciador del bolsillo y lo acopló con un movimiento fluido. No era el tipo de arma que se compraba en una feria de armas. Era el tipo de arma que hablaba de conexiones con el mercado negro y violencia profesional. Estudié todas las vías de escape de este edificio durante la primera semana que llevé trabajando aquí. Memoricé los planos, probé los puntos de acceso, cronometré las rutas. Es nuestra única opción. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte, quizá a 30 segundos de distancia. Soyun podía oír botas en la escalera, pesadas botas tácticas sobre el mármol, el sonido de hombres armados moviéndose con determinación. Podía oír el clic metálico de las armas preparándose, los seguros desactivándose. Podía oír la charla por radio. Todas las unidades, edificio objetivo, prepárense para entrar. Tomó su decisión en menos de un segundo. Adelante. Victoria se deslizó primero en el hueco, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad sin apenas hacer ruido. Soyun la siguió, con los hombros apenas cabiendo por la abertura, su costosa chaqueta de traje enganchándose en los bordes rugosos del hormigón. El espacio era estrecho, claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para una persona, y mucho menos para dos. Y estaba oscuro, una oscuridad absoluta y sofocante que presionaba sus ojos como un peso físico. «Hay una escalera», susurró Victoria desde abajo, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. Los peldaños estaban soldados a la pared lateral cada 45 centímetros. Sigue mi respiración. Escucha el ritmo. No uses la luz de tu teléfono. Brillará en sus gafas de visión nocturna como un faro. Tenemos que ser fantasmas. Así que Sohun descendió en completa oscuridad, con las manos buscando los peldaños metálicos al tacto, su cuerpo hiperconsciente de cada sonido, cada movimiento, cada respiración. Los peldaños estaban fríos bajo sus palmas, texturizados por el óxido y el paso del tiempo.
Sus zapatos de vestir, de cuero italiano, hechos a medida, que valían más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, resbalaban ligeramente sobre el metal, lo que le obligaba a agarrarse con más fuerza con las manos. Debajo de él, podía oír la respiración de Victoria, controlada, mesurada, la respiración de alguien que había hecho esto antes, o algo muy parecido. Podía oler ese aroma de nuevo, manteca de karité y flores mezcladas ahora con polvo de hormigón y metal viejo. Podía sentir su presencia en la oscuridad como una piedra imán, atrayéndolo hacia abajo, guiándolo hacia la seguridad o la perdición. Bajaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. El tiempo se alargaba de forma extraña en la privación sensorial del hueco. Los peldaños metálicos se clavaban en las manos de Sohun, sacándole sangre que no podía ver, pero que podía sentir, cálida y resbaladiza, y que hacía que su agarre fuera incierto. Sus hombros gritaban por el espacio reducido, por sostener el peso de su cuerpo con brazos fuertes, pero no entrenados para este tipo de escalada vertical sostenida. Por encima de ellos, podía oír sonidos amortiguados a través del hormigón y el acero, puertas que se abrían a patadas, el crujido de la madera al ceder ante los arietes, órdenes gritadas con ese tono monótono profesional de los agentes federales que ejecutan una orden judicial. Orden de registro del FBI. Despejado, despejado, pasando a la siguiente habitación. La destrucción sistemática de su hogar, su santuario, todo lo que había construido. Para, susurró Victoria. Después de lo que podrían haber sido 10 o 20 pisos, June había perdido la cuenta en la oscuridad. Este nivel conecta con el conducto de basura. Tenemos que desplazarnos horizontalmente unos 2 metros, luego bajar otros 10 pisos. Va a estar justo. ¿Cómo nos desplazamos? Su mano encontró su tobillo en la oscuridad. Sus dedos se cerraron alrededor de su pierna con una fuerza sorprendente. El contacto era íntimo, a pesar de las circunstancias. Su piel calentaba a través del calcetín. Ella guió su pie hacia una superficie diferente, más rugosa, más ancha, una repisa de hormigón que sobresalía hacia el hueco de esta manera. ¿Sientes esa repisa? Es una plataforma de mantenimiento instalada en los años 70, cuando renovaron el sistema de cintura. Nos deslizamos por ella y luego caemos al conducto. Era una locura. Era una imprudencia. Era el tipo de cosa que Sohyun habría enviado a sus hombres a hacer mientras él observaba desde una distancia segura, coordinando desde algún lugar seguro y climatizado. Pero no tenía otra opción. Y la mujer que estaba debajo de él le había salvado la vida 2 veces en los últimos 10 minutos. Había visto algo que él había pasado por alto. Se había preparado para un desastre que él ni siquiera sabía que se avecinaba. Siguió sus instrucciones. Su cuerpo se apretó contra el frío hormigón mientras se movía horizontalmente. Sus manos buscaban apoyo en las superficies rugosas. Sus pies se aferraban para no resbalar. Y entonces lo sintió. La abertura del conducto de basura, más ancha que el hueco de mantenimiento, con lados metálicos lisos diseñados para que las bolsas de basura y los residuos descendieran sin fricción. Vamos a deslizarnos, dijo Victoria, con la voz aún tranquila, aún controlada, como si estuviera explicando cómo servir té en lugar de describir una caída potencialmente mortal por un conducto de basura. Mantén los brazos y las piernas extendidos para controlar la velocidad. Primero los pies, la espalda contra el metal. Si vas demasiado rápido, te romperás las piernas al golpear el fondo. Si vas demasiado lento, te quemarás el traje y la piel. Encuentra el equilibrio. Intenté tranquilizarla, y había algo casi como diversión en su voz. Cuenta hasta 3 después de que me tire, y luego sígueme. Buena suerte, señor Chun. Y entonces se fue, cayendo por el conducto con apenas un susurro. Así que Jun contó 1, 2, 3 y la siguió. El deslizamiento fue aterrador. Su espalda golpeó el metal con una fuerza que le dejó sin aliento. Y entonces se deslizó, acelerando, con los lados del conducto pasando a toda velocidad en absoluta oscuridad. Extendió los brazos y las piernas, sintiendo cómo la fricción quemaba su costoso traje, ralentizando su descenso, pero sin detenerlo. Golpeó el fondo con fuerza, sus rodillas se doblaron y su cuerpo rodó instintivamente para absorber el impacto. Aterrizó en algo húmedo, blando y maloliente. Estaba en un contenedor lleno de basura.
La mano de Victoria encontró su brazo en la oscuridad y lo levantó. Muévete. Tenemos unos 30 segundos antes de que cierren el garaje. Salieron del contenedor y Seo-jun la vio bien por primera vez desde el estudio. Tenía el vestido rasgado en el dobladillo. Le sangraban los brazos por el deslizamiento, pero tenía los ojos claros, concentrados, y ya estaba escudriñando el aparcamiento en busca de su próximo movimiento. Allí, dijo, señalando un sedán gris 3 filas más allá. Escondí la tarjeta de acceso al nivel de aparcamiento para invitados. Riker nunca lo comprueba. Matrículas robadas, registro limpio. Lo preparé la semana pasada. ¿Preparaste un vehículo de escape? Lo preparé todo, señor Chan. Por eso sigue vivo. Corrieron, sus pasos resonando en el espacio de hormigón. Victoria no buscó las llaves a tientas. Ya las tenía en la mano, pulsó el mando, y las luces del sedán parpadearon una vez. Estaban dentro y en marcha antes de que el cerebro de Sohun se pusiera al día con su cuerpo. Victoria conducía con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en los retrovisores. Los sacó por la salida de servicio, la que usaban los camiones de reparto, la que daba a una calle lateral alejada de la entrada principal, donde el equipo SWAT estaba estableciendo su perímetro. Estaban a 6 manzanas de distancia cuando Seo-jun lo oyó, un estruendo sordo que hizo vibrar las ventanas. Se giró, miró hacia atrás y vio un destello de luz naranja procedente de la Torre Milenio. Han irrumpido en el ático, dijo Victoria en voz baja. Probablemente hayan usado un ariete en la puerta de tu dormitorio. La brecha, la trampa que Riker había tendido. Si Victoria no lo hubiera detenido, si hubiera atravesado esa puerta, ahora estaría bajo custodia federal o muerto en el fuego cruzado. A Seo-jun le temblaban las manos. Las apretó contra sí mismo, deseando que el temblor cesara. Había sobrevivido a intentos de asesinato, se había metido en tiroteos, había mirado fijamente el cañón de las armas sin pestañear. Pero esta traición calculada por parte de la mujer con la que había planeado casarse, por parte del hombre en quien había confiado su vida. Esto era diferente. ¿A dónde vamos?, preguntó, con una voz más áspera de lo que pretendía. A Oakland, tengo un refugio seguro. Usted tiene un refugio seguro, señor Chon, dijo Victoria. Y había algo casi parecido a diversión en su voz. De verdad tienes que empezar a prestar atención a la gente que te rodea. Conducía rápido, pero no de forma temeraria, tomando calles secundarias y evitando las autopistas, donde serían visibles para las cámaras de tráfico. Empezó a llover cuando cruzaban el puente de la bahía. Las gotas de agua golpeaban el parabrisas, convirtiendo las luces de la ciudad en rayas borrosas de color. Seo-jun la observaba conducir. La observaba de verdad. La forma en que sus dedos agarraban el volante con la presión justa. La forma en que sus ojos seguían cada vehículo a su alrededor. Cada amenaza potencial. La forma en que había ajustado el espejo retrovisor para cubrir su punto ciego. Una profesional militar. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Victoria apretó la mandíbula. No respondió de inmediato, con la mirada fija en la carretera. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de cosas no dichas. Finalmente, ella habló. No me contrató Echer Soyon. El uso de su nombre de pila le causó una gran sorpresa. En 6 meses, ella nunca le había llamado otra cosa que Sensor Chan. Hace 6 meses, continuó ella con voz cautelosa y mesurada, el cártel Bususan me envió para pegarte un tiro en la cabeza. Las palabras cayeron en el coche como piedras en agua tranquila. La mano de Soyun se movió instintivamente hacia su pistola, pero los ojos de Victoria se posaron en él en el espejo. No lo hagas, dijo en voz baja. Si me disparas, nos estrellamos. Si te estrellas, mueres. Y Vanessa gana. Su mano se quedó en la empuñadura. Dame una razón para no matarte en cuanto nos detengamos, porque yo no lo hice. Victoria dijo que se suponía que debía hacerlo. Tuve 3 oportunidades para disparar, pero no lo hice. ¿Y quieres saber por qué? Ilumíname. Respiró hondo y cuando volvió a hablar, su voz era más suave, vulnerable. Porque no eres como me dijeron que serías. Dijeron que eras un monstruo, un dragón que quemaba todo lo que tocaba. Pero te observé durante semanas, Soyun, y vi algo diferente. ¿Qué viste? A un hombre que intentaba construir algo real en un mundo que solo entiende la destrucción. La lluvia arreció. Victoria tomó una salida y se adentró en el distrito industrial de Oakland,
donde las farolas eran escasas y los edificios se apoyaban unos en otros como borrachos. El cártel cree que sigo trabajando en la estafa, pero se impacientaron y enviaron a un freelance hace 2 meses. Encontré su cadáver en un contenedor cerca de Fisherman's Wharf. Lo mataste y ni siquiera lo sabías. Sojun recordó una historia que había oído. Un enfrentamiento en un callejón. Un hombre que le había apuntado con un arma y había muerto por ello. Así que eres una mujer muerta en vida. Soyun dijo. Los dos lo somos, respondió Victoria. Se metió en un estrecho callejón entre dos almacenes abandonados y apagó el motor. Bienvenido a su nueva vida, señor Chan. Espero que disfrute de la pobreza. El refugio era exactamente lo que Soyun esperaba. Un tugurio. Un tercer piso sin ascensor, encima de un taller mecánico cerrado. El tipo de lugar donde las paredes eran finas y los vecinos no hacían preguntas. Victoria abrió 3 cerrojos antes de empujar la puerta. El interior era escaso pero funcional. Una sola habitación con una pequeña cocina en una esquina, un baño visible a través de una puerta entreabierta y un futón que había visto días mejores. Lo primero es lo primero, dijo Victoria, arrugando la nariz. Hueles a pescado podrido. La ducha está al otro lado de esa puerta. Hay una toalla y unos pantalones de cirujano demasiado grandes. Una habitación individual, con una pequeña cocina en una esquina, un cuarto de baño visible a través de una puerta entreabierta y un futón que había visto días mejores. Pero las ventanas estaban cubiertas con cortinas opacas. Y Sohun se fijó en las imágenes de las cámaras de seguridad en un ordenador portátil en la esquina. Paranoia profesional. Estaba a punto de hablar cuando Victoria se movió rápidamente. En un santiamén estaba encima de él, una mano en su pecho y la otra buscando su chaqueta. Por un segundo, Soyun pensó que lo estaba atacando, pero luego se dio cuenta de que estaba buscando heridas. «Estás sangrando», dijo ella, mientras sus dedos encontraban los desgarros en su traje, donde el paracaídas había destrozado la tela y la piel. «Siéntate. Estoy bien. Estás manchando de sangre mi refugio. Siéntate». Ahora había un tono de mando en su voz, el tipo de autoridad que no esperaba réplica. Así que Sohun se encontró sentado en el borde del futón, mientras Victoria desaparecía en el cuarto de baño y regresaba con un botiquín de primeros auxilios que parecía de uso militar. Se arrodilló frente a él y por primera vez, Sohun estaba lo suficientemente cerca como para verla realmente. La cicatriz cerca de la sien era antigua, quirúrgica. Sus manos, mientras le quitaban la chaqueta de los hombros, estaban firmes a pesar de todo lo que acababan de pasar. Y sus ojos, esos ojos oscuros e infinitos, guardaban secretos que él apenas empezaba a comprender. «Esto te va a doler», le advirtió, empapando un algodón con antiséptico. Le dolió, pero Soyun no se inmutó. Había pasado por cosas peores, mucho peores. En cambio, se quedó observándola trabajar. Observó cómo fruncía el ceño concentrada, cómo se mordía el labio inferior cuando se concentraba. Detalles íntimos que nunca había notado antes, que nunca se había molestado en notar. «¿Tu prometida?», dijo Victoria en voz baja, limpiándole un corte en el hombro. «¿No es quien crees que es?» «Ya lo has dicho. Me refiero a más allá de su faceta de agente federal». Hizo una pausa, con los dedos suaves contra su piel, a pesar del escozor del antiséptico. «Lo ha hecho antes, varias veces. En ciertos círculos la llaman la viuda. Tiene un tipo de hombre preferido, hombres poderosos del crimen organizado. Los seduce, fabrica pruebas, los encarcela y se queda con todo mediante confiscación civil. 3 hombres en los últimos 12 años. Todos ellos están muertos o cumplen cadena perpetua en prisiones de máxima seguridad». Jun se quedó helado. 5 de los que saben. Victoria dijo que podrían ser más. Es buena ocultando sus huellas y es paciente. La operación media dura 4 años desde el primer contacto hasta la condena. 3 años. Sojun había conocido a Vanessa 3 años antes en una gala benéfica en Napa. Llevaba un vestido blanco, le había sonreído como si fuera el único hombre en la sala, le había hecho creer que podía tener algo normal, algo limpio, algo que no se basara en la sangre y el miedo. Todo había sido una mentira. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Soyun. Las manos de Victoria se detuvieron. «Porque el cártel me dio su expediente. Llevo 5 años allí limpiando, pero hace 6 meses me dieron mi objetivo más importante. Tú. Querían que supiera en qué me estaba metiendo, quiénes eran los principales actores, cómo era la estructura de poder.
Volvió a limpiarle las heridas. Su tacto era cuidadoso. Reconocí su metodología. Pasé tiempo en Langley investigando. Encontré el patrón. Eras de inteligencia. Algo así. No dio más detalles, solo buscó las vendas. Sus dedos rozaron el tatuaje de dragón que se curvaba alrededor de su cuello. Lo trazó sin pensar y Soyun sintió ese toque como electricidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó en 6 meses. ¿Por qué no me advertiste? Victoria lo miró a los ojos entonces. Realmente lo hizo. Y lo que vio allí le oprimió el pecho. Porque necesitaba pruebas, dijo ella en voz baja. Y porque necesitaba saber si merecía la pena salvarte. Si eras el monstruo que decían que eras, o si eras otra cosa. ¿Y qué decidiste? Su pulgar recorrió el borde de un vendaje que acababa de colocar, demorándose más de lo necesario. Decidí que los monstruos no visitan la tumba de su madre todos los domingos, no pagan las operaciones de sus hijos, no leen filosofía a las 3 de la madrugada cuando creen que nadie los ve. Ella lo había estado observándolo de verdad, viendo cosas que él creía privadas, ocultas. Darse cuenta de ello debería haberle enfadado, debería haberle hecho sentir violado. En cambio, le hizo sentir visto de una manera que no había sentido en años. Su mano cubrió la de ella, deteniendo sus cuidados. Victoria, tu teléfono está sonando. No era su teléfono principal. Ese estaba en el ático, probablemente siendo registrado por los equipos forenses federales. Este era su teléfono desechable. El único número que tenían 3 personas, sus lugartenientes, la Guardia de Hierro. Así que Jun lo sacó y miró la pantalla. Kim Jae, su segundo al mando. Se sintió invadido por el alivio. Alguien seguía vivo, seguía siendo leal. Se dispuso a contestar, pero la mano de Victoria se adelantó y le agarró la muñeca. No lo hagas, le dijo con urgencia. Es mi segundo. No lo hagas. Su agarre era de hierro. Tenía los ojos muy abiertos, con una mirada que parecía de pánico. Así que Jun, no contestes ese teléfono. ¿Por qué no? Porque Riker convocó una reunión de personal hace 10 minutos. Todo tu círculo íntimo, la guardia de hierro, tus lugartenientes, tus conductores, tus contables, todos. Les dijo que habías tenido un avance en el caso Petrov y que querías celebrarlo. A Seo-Hun se le hizo un nudo en el estómago. No, la semana pasada utilizó la cuenta de la empresa para pedir una caja de Yamazaki 18 y 3 viales de extracto de adelfa. La voz de Victoria temblaba ahora, pero no era tu favorito, Sohun. Era extracto de adelfa, insípido, inodoro, imita perfectamente un ataque al corazón. El teléfono seguía sonando. Sojun lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que ella le estaba diciendo. Han sido envenenados, susurró Victoria. Todos ellos. Si aún no están muertos, lo estarán en menos de 1 hora sin un antídoto. Riker envenenó a toda tu estructura de mando. Y si ese teléfono está sonando, es porque alguien ha encontrado los cadáveres y el FBI quiere saber dónde estás. La mano de Sojun empezó a temblar. El teléfono sonó 3 veces más y luego se quedó en silencio. Un momento después, llegó un mensaje de texto. Jefe, ¿dónde estás? Todos están inconscientes. Necesitan atención médica inmediata. Por favor, responde. Era una trampa. Tenía que serlo. Pero la alternativa era que todos en quienes confiaba, todos los que ya habían luchado a su lado, todos los que habían derramado su sangre por su imperio, estaban muertos. No podía respirar. Las paredes del pequeño apartamento se le echaban encima. Sus hombres, su familia, su imperio, todo había desaparecido en una jugada calculada. Las manos de Victoria le enmarcaron el rostro, obligándole a mirarla. Respira, le ordenó. Sojun, inspira por la nariz y expira por la boca. Vamos, lo hizo. Se concentró en sus ojos, en su voz, en el calor de sus palmas contra sus mejillas. Poco a poco, el pánico remitió. Poco a poco, el mundo volvió a enfocarse. No tienes nada, dijo Victoria en voz baja. Ni ejército, ni dinero, ni hogar, ni imperio. Vanessa está confiscando tus activos conocidos. El ático, el club, los coches. Aún no tiene los códigos offshore. Tus propiedades están bajo embargo federal. A los ojos de la ley, eres un hombre muerto. Entonces, ¿por qué sigo respirando? Porque no estoy dispuesta a dejarte morir. La intensidad de su voz, de sus ojos, lo golpeó como una fuerza física. Lo decía en serio.
Esta mujer, esta asesina enviada para matarlo, esta secretaria a la que apenas había prestado atención, había arriesgado todo para mantenerlo con vida. ¿Qué me queda?, preguntó So Jun con voz ronca. Las manos de Victoria se deslizaron de su rostro a sus hombros, estabilizándolo. «¿Me tienes a mí?», dijo ella simplemente. «Y tienes lo único que Vanessa no sabe». «¿Qué es eso?». Ella sonrió. «Entonces, pequeña y peligrosa». Yo afuera. La lluvia azotaba las ventanas. Adentro, Soyun sintió que algo cambiaba en su pecho, algo fundamental. El dragón estaba muerto, el imperio era cenizas. Pero de esas cenizas, algo nuevo comenzaba a surgir, y se parecía a la mujer arrodillada frente a él, con sangre en las manos y fuego en los ojos. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo. Victoria terminó de vendarle las heridas mientras So-Hun intentaba asimilar la destrucción total de su vida. Cada pocos minutos, su teléfono vibraba. Mensajes, llamadas, alertas, cada uno un recordatorio de que en algún lugar, Vanessa y Riker estaban desmantelando todo lo que él había construido. «Deberías comer», dijo Victoria finalmente, levantándose y dirigiéndose a la cocina. «Estás funcionando con adrenalina, y eso pronto desaparecerá». «No tengo hambre». «Come de todos modos». Sacó cosas de una pequeña nevera, pan, queso, algo que podrían haber sido embutidos. Comida sencilla, comida de supervivencia. Preparó sándwiches con la misma eficiencia con la que había hecho todo lo demás. Y cuando le puso uno delante, Soyun se encontró comiendo mecánicamente. Victoria se sentó frente a él en una silla plegable, sin tocar su propio sándwich. Se había cambiado el vestido roto por unos pantalones tácticos negros y una camiseta ajustada que dejaba ver sus brazos musculosos. Ya no era la secretaria. Ahora parecía lo que realmente era, un arma. «Háblame del cártel Bususan», dijo Soyun finalmente. Victoria apretó la mandíbula. Por un momento pensó que no respondería. Luego suspiró y dejó el sándwich sobre la mesa. «Me reclutaron cuando era joven», comenzó. «A los 18 años, recién salida de la escuela secundaria en Lagos, sin dinero y sin perspectivas. El cártel se estaba expandiendo a las rutas marítimas de África Occidental. Querían reclutas locales que no se echaran en falta. Un hombre se me acercó en un mercado y me dijo que podía darme una vida, formación, un propósito. Todo lo que tenía que hacer era aprender a matar gente, y tú aceptaste. Tenía 18 años y era estúpida». La risa de Victoria era amarga. Pensaba que iba a ser una espía como en las películas. «En cambio, pasé 3 años de infierno en un campo de entrenamiento en Bususan. Aprendí 6 idiomas. Aprendí a matar con cualquier cosa, desde un rifle de francotirador hasta una cuchara de sopa. Aprendí a desaparecer entre cualquier multitud, cualquier vida, cualquier identidad. Lo más difícil era fingir ser incompetente. Ver a tus contables cometer errores que yo podía arreglar en 5 minutos, pero tener que fingir que solo sabía usar Excel. «¿Cuántos?», So-Jun preguntó en voz baja. «¿Cuántos qué? ¿A cuántas personas has matado?». Victoria lo miró a los ojos, sin pestañear, sin apartar la mirada. 15 confirmados. Quizás 3 o 4 más en los que no estaba segura de si habían muerto o solo deseaban haberlo hecho. 15. Lo dijo como si estuviera recitando una lista de la compra. Pero So-Jun podía ver el peso de ello en sus ojos, en la postura de sus hombros. 15 vidas que llevaba consigo como piedras. «¿Por qué no me mataste?», preguntó él. «Ya te lo he dicho». «No». So-Jun se inclinó hacia adelante. «La verdadera razón. No la bonita historia de visitar la tumba de mi madre. La verdadera razón por la que me dejaste vivir». Victoria se quedó callada durante un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque me miraste». «¿Qué? En los 6 meses que llevé trabajando para ti, me miraste exactamente 3 veces», dijo Victoria. «¿Me miraste de verdad? No a través de mí, no más allá de mí, sino a mí, como si fuera una persona en lugar de un mueble». Se levantó de repente, se acercó a la ventana y se abrazó a sí misma. «La primera vez fue al cabo de 2 meses. Te traje el café equivocado, con leche en lugar de solo. Podrías haberme despedido, podrías haberme gritado. En cambio, me preguntaste si estaba bien. Dijiste que parecía distraída. Nadie en toda mi vida me había preguntado eso». So-Jun recordaba vagamente una mañana en la que Victoria parecía inusualmente cansada y había notado ojeras bajo sus ojos.
La segunda vez fue al cabo de 4 meses. Ella continuó. Me oíste hablar por teléfono con mi primo en Lagos. Me oíste llorar. Me diste el resto del día libre. Me dijiste que la familia era importante. Me des un extra de $500 en mi siguiente nómina. Él también lo recordaba. En ese momento no le había dado importancia. La tercera vez fue hace 3 semanas. Victoria se volvió hacia él. Me quedé hasta tarde para terminar de archivar. Tú estabas trabajando en tu estudio. Cuando saliste, me viste todavía en mi escritorio. No dijiste nada. Solo dejaste una taza de té a mi lado. Manzanilla. Recordabas de hacía 6 meses que me gustaba la manzanilla. Así que June había olvidado que había hecho eso. Los monstruos no hacen eso. Victoria dijo en voz baja. Los monstruos no recuerdan qué tipo de té les gusta a sus asistentes. Así que empecé a indagar, empecé a observarte de verdad, y descubrí a un hombre que había construido un imperio sobre la sangre, pero que quería algo más, que hacía donaciones a orfanatos, que pagaba operaciones quirúrgicas, que lloraba en la tumba de su madre todos los domingos. Ella se acercó a él y June se encontró de pie frente a ella. Ahora estaban cerca, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el pulso latiendo en su garganta, lo suficientemente cerca como para oler ese aroma a manteca de karité y flores. Me preguntaste por qué no te maté, susurró Victoria. No te maté porque, en algún momento entre la primera taza de café y la última taza de té, me enamoré del hombre en el que intentabas convertirte. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una mecha encendida. La mano de Sayo-hun se levantó sin que él se diera cuenta, y sus dedos le acariciaron la mejilla. Ella no se apartó, no se estremeció. Solo se quedó allí mirándolo con esos ojos oscuros e infinitos que guardaban secretos y cicatrices y algo que podría haber sido esperanza. No me conoces, dijo él con rudeza. Te conozco mejor que nadie, respondió ella. Sé que tomas el café solo. Sé que lees Camus cuando no puedes dormir. Sé que tienes pesadillas sobre la muerte de tu madre y te despiertas llamándola. No, ordenas tus libros por autor, pero tus armas por calibre. No, tú. No, tú. Él la besó, o ella lo besó. Más tarde, ninguno de los dos estaría seguro de quién había dado el primer paso. Pero, de repente, su boca estaba sobre la de ella, y las manos de ella estaban en el pelo de él, y se apretaron el uno contra el otro con 6 meses de tensión tácita, encontrando por fin la liberación. Victoria sabía a lluvia y a determinación. Sus labios eran suaves, pero su beso era feroz, exigente, devolviéndole tanto como recibía. Las manos de Soyun encontraron su cintura, atrayéndola hacia él, sintiendo los músculos delgados de su cuerpo contra el suyo. Ella era fuerte, más fuerte de lo que parecía, y cuando lo empujó hacia el futón, él la siguió. Cayeron juntos, el cuerpo de ella cubriendo el de él, su peso bienvenido y estabilizador. Sus manos encontraron el dobladillo de su camiseta, se deslizaron por debajo para encontrar la piel cálida y la cresta de cicatrices, viejas heridas de una vida violenta. Ella jadeó contra su boca cuando sus dedos las recorrieron, no por el dolor, sino por algo más, algo crudo y vulnerable. June, susurró ella, apartándose lo justo para mirarlo. No deberíamos. ¿Por qué no? Porque esto es una locura. Porque hace 12 horas estabas comprometido con otra persona. Porque soy una asesina enviada para matarte. Porque... Porque los dos estamos muertos de todos modos. Así que... terminó June. Levantó las manos y le enmarcó el rostro con ellas. Porque todo lo que creía saber era mentira. Porque me salvaste la vida. Porque eres lo único real que me queda. Victoria cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, brillaban con lágrimas contenidas. Esto no acabará bien. Nada en mi vida ha acabado bien. Se rió, un sonido breve y agudo que podría haber sido un sollozo, y entonces volvió a besarlo, esta vez más profundamente, moviendo su cuerpo contra el de él con una urgencia que hablaba de desesperación, deseo y rebeldía contra el mundo que los quería muertos. Las manos de Sogun exploraron el paisaje de su espalda, encontrando músculos y cicatrices y la sutil curva de su columna vertebral. Ella se movió contra él como el agua, fluida y poderosa, y cuando sus manos encontraron las vendas que acababa de colocar, tuvo cuidado de evitar las heridas. Incluso mientras buscaba los lugares que le hacían gemir, se unieron como una tormenta, feroz, consumidora y necesaria. En los estrechos confines de un refugio que olía a polvo y lluvia,
Con el mundo persiguiéndolos y sus pasados llenos de cadáveres, encontraron algo que se parecía casi a la salvación. La piel de Victoria estaba cálida bajo sus manos. Su aliento era caliente contra su cuello. Su voz, cuando susurró su nombre, sonó como una plegaria, una maldición y una promesa, todo al mismo tiempo. Y cuando finalmente se separaron, jadeando y enredados el uno en el otro, Soyun se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado, no solo en sus circunstancias, sino en él. El dragón había ardido, y de las cenizas algo nuevo estaba surgiendo, algo que se parecía a la mujer en sus brazos que había matado por dinero, pero que había elegido salvar por amor. Afuera, la lluvia había cesado. Adentro, Soyun acercó a Victoria hacia él, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho, firmes y seguros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Los dedos de Victoria trazaban patrones ociosos sobre su piel, siguiendo el tatuaje del dragón que se enroscaba alrededor de sus costillas. Ahora dejamos de huir, dijo ella. Ahora lo quemaremos todo. Vanessa Riker, el grupo de trabajo federal. Todo. ¿Cómo? Levantó la cabeza, y la sonrisa en su rostro era aguda, peligrosa y hermosa. Porque no solo te observé durante 6 meses. Sojourn, me preparé para la guerra y soy muy buena en la guerra. Cuéntamelo más tarde. Victoria se recostó contra él, con la cabeza sobre su pecho y el brazo alrededor de su cintura. Ahora mismo, déjame disfrutar esto. Déjame tenerte solo por unas horas antes de que volvamos a hacer armas. Así que Sohun la abrazó. Abrazó a esta mujer que había matado a 15 personas, pero que no podía matarlo a él. Abrazó a esta mujer que lo había arriesgado todo para salvar a un hombre al que apenas conocía. Abrazó a esta mujer que olía a manteca de karité y flores y sabía a redención. Y, por primera vez en 15 años, Soyun se permitió tener esperanza. Soyun se despertó con el olor del café y el sonido del teclado. Por un momento, se desorientó y olvidó dónde estaba. Esperaba ver el mármol italiano y los ventanales de su ático. En cambio, vio paredes manchadas de agua y a una mujer con un ordenador portátil recortada contra la luz gris de la mañana. Victoria seguía llevando su camisa, con el pelo suelto sobre los hombros, hermosa de una forma que nunca se había permitido notar antes. Ella levantó la vista y se dio cuenta de que él la estaba mirando. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El café está en la encimera. Solo, sin azúcar. Lo recordaba. Por supuesto que lo recordaba. Victoria lo recordaba todo. Seoyun se quedó de pie, haciendo un gesto de dolor, mientras su cuerpo le recordaba su huida y todo lo que había sucedido después. Encontró el café instantáneo barato, nada que ver con el que estaba acostumbrado, y se lo bebió de todos modos. La cafeína era cafeína. ¿En qué estás trabajando?, preguntó, colocándose detrás de ella. La pantalla del portátil estaba llena de códigos, complejas cadenas de cifrado y lo que parecían registros financieros. Los dedos de Victoria volaban sobre las teclas con una velocidad que delataba un entrenamiento exhaustivo. Estoy accediendo a tu libro negro, dijo con naturalidad. A Sohun se le heló la sangre. El libro de contabilidad negro, el registro digital completo de todas las transacciones, todas las operaciones, todos los secretos sucios de su imperio, lo que podría comprarle la inmunidad o meterlo en la cárcel de por vida, dependiendo de quién lo tuviera, estaba cifrado, dijo con cautela. Cifrado militar. Incluso si tuvieras las contraseñas, que no tienes, te llevaría meses descifrarlo. Victoria sonrió. No necesito descifrarlo, ya tengo acceso completo. Eso es imposible. Las únicas copias están en discos duros en mi caja fuerte personal y en la oficina de mi abogado en las Islas Caimán. Cambié el disco duro de tu caja fuerte y borré de forma remota el servidor de la oficina de tu abogado en las Islas Caimán. Y las claves de cifrado están en tu cabeza. Victoria terminó. Excepto que no lo están. Están en la mía. Abrió una nueva ventana y Soyun se quedó sin aliento. Era su libro de contabilidad, el verdadero, completo y sin editar. Todos los nombres, todas las transacciones, todas las órdenes de asesinato de los últimos 15 años. No solo archivé tu papeleo durante 6 meses. Victoria dijo, lo memoricé. Todas las contraseñas, todas las secuencias de cifrado, todos los protocolos de copia de seguridad. Hace una semana, justo después de oírlos en los conductos de ventilación, cuando te fuiste a esa reunión en Seattle,
Pasé 48 horas copiando tus discos duros y sustituyéndolos por otros falsos. Soyun la miró fijamente. ¿Qué has hecho? He sustituido tus discos duros. Victoria se puso de pie y se volvió hacia él. Los que están en tu caja fuerte, llenos de 15 pestañas de pornografía muy cara, que seleccioné cuidadosamente para que coincidieran con tus supuestos gustos. Los discos duros reales, se tocó la sien, cifrados y almacenados en tarjetas micro SD, cifradas ocultas en 3 terminales de taquillas repartidas por la ciudad, con copias de seguridad en discos duros físicos, cultos en 4 ciudades diferentes. Me has robado todo mi imperio. Yo he salvado todo tu imperio, corrigió Victoria. Piénsalo. Sokun, ¿qué quería Vanessa? ¿Tu dinero? Sí, pero más que eso quería el libro de contabilidad. Con eso, podría traicionar a todos con los que has trabajado. Podría acabar no solo contigo, sino con la mitad de las organizaciones criminales de la costa oeste. La comprensión le golpeó como un camión. Ella descargó los archivos falsos. Descargó 15 pestañas de pornografía vintage organizada por década y etnia. Victoria lo confirmó, sonriendo, lo que significa que cada movimiento que haga basado en esos datos no tiene ningún valor. Cada orden judicial, cada citación, cada arresto, todo basado en pruebas que no existen. Soyun empezó a reír. No pudo evitarlo. La pura audacia de todo ello. Su secretaria, su asistente invisible, había llevado a cabo el robo más elegante que había visto jamás bajo sus narices, en su propia casa. «Estás loca», dijo. «Prefiero minuciosa». Victoria se acercó y le puso las manos en el pecho. «Te dije que no solo te había estado observando durante 6 meses, lo había planeado. Había planeado el día en que alguien intentaría acabar contigo, solo que no esperaba que fuera tu prometida. ¿Qué más planeaste? Vías de escape. 3 refugios diferentes en 3 ciudades diferentes, identidades falsas, cuentas en el extranjero que no pueden rastrearse hasta nosotros». Y sacó algo de su bolsillo, una pequeña llave negra, acceso a una caja de seguridad que contenía copias impresas del libro de contabilidad real, un seguro. June cogió la llave y sintió su peso. «Lo pensaste todo, no todo. No pensé que me besarías». La sonrisa de Victoria era ahora suave, vulnerable. «No pensé que lo haríamos la noche pasada». Él la silenció con otro beso, este más lento, más profundo. Cuando se apartó, los ojos de ella estaban oscuros de deseo. «Concéntrate». Ella respiró. «¿En qué tenemos que concentrarnos?» «En la venganza». Victoria volvió al portátil y abrió una nueva pantalla. «Vanessa cree que ha ganado. Cree que estás desaparecido, arruinado y destrozado. Probablemente esté planeando su vuelta triunfal en este momento. Y esta noche es la gala benéfica en el Palacio de Bellas Artes». La sonrisa de Victoria se volvió afilada. «La misma gala en la que la conociste hace 3 años. La misma gala en la que planea anunciar tu huida de la justicia y su heroico papel en la derrota del dragón». Sohyun lo entendió de inmediato. «Quieres arruinarla. Quiero destruirla delante de todos los que importan. Delante de los altos mandos del FBI, delante de la élite de la ciudad, delante de los medios de comunicación». Victoria abrió la lista de invitados. «Todos los que son alguien estarán allí, incluido Riker. Es un suicidio. Habrá seguridad por todas partes. Habrá seguridad buscando a un fugitivo escondido, no a una pareja vestida de gala con identificaciones falsas a prueba de balas e invitaciones que falsifiqué mientras dormías esta mañana». Se volvió hacia él. «Entraremos por la puerta principal. Así que, June, entraremos como si fuéramos los dueños del lugar, porque al final de la noche lo seremos». «¿Cómo?». Los dedos de Victoria volaron sobre el teclado, sacando archivos de audio, videos y documentos encriptados, porque mientras Vanessa colocaba pruebas y planeaba tu asesinato, yo lo grababa todo. Cada conversación, cada reunión, cada vez que ella y Riker discutían su plan. Tengo suficiente para acabar con ambos. Al FBI no le importará. Ella es una de ellos. Al FBI le importará mucho cuando se den cuenta de que su agente estrella ha estado colocando pruebas y conspirando para cometer un asesinato. Eso envenena todos los casos en los que ha trabajado, todas las condenas que ha conseguido». Los ojos de Victoria brillaron. «No estoy tratando de salvarte del FBI, Soyun. Estoy tratando de hacer que se devoren entre ellos». Era brillante.
Era muy arriesgado. Era exactamente el tipo de movimiento que Soyun habría hecho si hubiera tenido el tiempo y los recursos. Necesitaremos ropa, dijo. No podemos ir a una gala con pantalones tácticos ya manoseados. Tengo un trastero en Oakland con todo lo que necesitamos. Recogí tu ropa de la tintorería hace 3 días y nunca la llevé. Así que tenemos un smoking de tu talla. Yo tengo un vestido de noche de la mía. Carnés falsos, armas, incluso gemelos. Hizo una pausa. No bromeaba cuando dije que me había preparado para la guerra. Entonces, Jun la atrajo hacia sí y le besó la frente. Eres aterradora. Gracias. Eso no era un cumplido. Lo sé. Victoria le sonrió. Pero vas a necesitar a alguien aterrador si quieres acabar con un agente federal y recuperar tu imperio en una noche. Tenía razón, y en algún momento de las últimas 12 horas, entre la huida, la revelación y la desesperada intimidad de la supervivencia, Soyun había empezado a verla no como un arma o una herramienta, ni siquiera como una salvadora, sino como una compañera, una igual, alguien que podía estar a su lado en el fuego y no solo sobrevivir, sino prosperar. ¿Compañeros?, preguntó. La mano de Victoria encontró a sus compañeros. Entonces quemémoslo todo. El Palacio de Bellas Artes se alzaba entre la niebla de San Francisco como un monumento al exceso. Todas las columnas grecorromanas y la elevada rotonda estaban iluminadas desde abajo con luces doradas que hacían brillar toda la estructura. Una alfombra roja se extendía desde la estación de ballet hasta la entrada. Rodeado de fotógrafos y curiosos que esperaban ver a la élite de la ciudad, Seo-jun salió del coche, alquilado con uno de los muchos nombres falsos de Victoria, e inmediatamente sintió el peso de cientos de miradas. Había optado por un clásico smoking negro, perfectamente entallado, con camisa blanca y sin corbata. Hizo un gesto de dolor cuando la camisa se ajustó sobre las quemaduras por fricción de su espalda, un doloroso recordatorio del conducto de basura. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, dejando al descubierto el tatuaje de un dragón que se curvaba por su cuello. Tenía exactamente el aspecto que debía tener, el de un peligroso hombre rico. Victoria salió por el otro lado y a John se le cortó la respiración. Llevaba un vestido del color de la medianoche, todo de seda fluida y con estratégicos cortes que dejaban entrever su piel oscura y sus músculos tonificados. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y los labios pintados de rojo sangre. En 2 horas, se había transformado de operadora táctica en una letal socialité. Pero fueron sus ojos los que realmente lo cautivaron. Detrás del maquillaje ahumado y las pestañas postizas, tenían un brillo depredador. Estaba a la caza. ¿Listo?, preguntó, deslizando su brazo por el de él, como nunca lo estaré. Se dirigieron hacia la entrada, con los tacones de Victoria repiqueteando contra la piedra. El control de seguridad estaba a cargo de lo que parecían agentes del FBI fuera de servicio, con discretos auriculares, miradas sospechosas y manos que se mantenían cerca de armas ocultas. Las identificaciones falsas de Victoria los identificaban como Alexander y Naomi Collins, gestores de fondos de cobertura de Hong Kong, con más dinero que centavos. El guardia de seguridad escaneó sus identificaciones, verificó la lista de invitados y les permitió pasar sin mirarlos 2 veces. El trabajo de falsificación de Victoria era impecable. En el interior, el palacio era aún más impresionante. La rotonda se elevaba sobre sus cabezas, con techos frescos y una arquitectura espectacular. Los camareros circulaban con champán y canapés. Un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico y aburrido. Y por todas partes, los poderosos de la ciudad trabajaban y tramaban en trajes de noche. «Está en el escenario», susurró Victoria, rozando con los labios la oreja de Soyun. En el lado este, hablando con alguien de la oficina del alcalde. Soyun siguió su mirada y allí estaba, Vanessa, vestida de blanco. Por supuesto, iba vestida de blanco, con el aspecto de una viuda afligida. Llevaba el pelo rubio peinado con un estilo intrincado y sostenía una copa de champán como si fuera un accesorio, actuando para el público. A su lado, acechando como una sombra, estaba Riker. Su corpulencia apenas cabía en el smoking y sus ojos no dejaban de escudriñar la sala. Paranoia profesional. Parecía relajado, pero Soyun sabía que no era así. Riker estaba tenso como un resorte, listo para la violencia. «Aún no nos han visto», dijo Victoria. «Nos he colocado en el acceso al balcón.
Tú te acercarás desde la planta principal. Yo te cubriré desde arriba. ¿Me cubrirás? La sonrisa de Victoria era afilada. ¿Crees que he venido a esta fiesta desarmada? Tengo un rifle desmontable en mi bolso. Parece un kit de maquillaje y laca para el pelo hasta que lo monto. Tardo 45 segundos en montarlo. ¿Estás loca? Ya me lo has dicho antes. Vamos, se separaron. Victoria se dirigió hacia una escalera de servicio, mientras que Sohun cogió una copa de champán y comenzó a moverse por la sala. Necesitaba que lo vieran. Necesitaba que la gente se fijara en él antes de actuar. Necesitaba causar impacto. Vanessa aún no había emitido una orden de búsqueda y captura. Lo quería muerto, no arrestado. Ese fue su error. Para los invitados, él seguía siendo el multimillonario solitario. Primero se movió por los márgenes, manteniéndose deliberadamente fuera del campo de visión de Vanessa. Escuchó conversaciones, dejó que su presencia se registrara entre la multitud. Oyó susurros. No podía pensar que estuviera escondido. Perfecto. La multitud empezaba a abrirse a su alrededor, creando un espacio vacío a medida que la gente lo reconocía y al mismo tiempo quería ver qué pasaba y no quería estar cerca. La música continuaba, pero las conversaciones se iban apagando. La atención se desplazaba y entonces Vanessa lo vio. Él lo vio suceder en tiempo real. Vio cómo sus ojos recorrieron la sala, se posaron en él y se abrieron con sorpresa. Vio cómo la copa de champán que tenía en la mano comenzaba a temblar. Vio cómo su boca se abría, se cerraba y se volvía a abrir. Por un segundo, la máscara se deslizó y vio miedo. Bien, debería tener miedo. Riker lo vio a continuación y la respuesta fue inmediata. Su mano se dirigió a su chaqueta, buscando un arma que probablemente no estaba allí. Al fin y al cabo, se trataba de una gala benéfica, pero su lenguaje corporal cambió. Se volvió agresivo, protector. Se colocó delante de Vanessa, bloqueando la línea de visión de Soyun. Demasiado poco, demasiado tarde. Soyun empezó a caminar, sin correr, sin escabullirse, simplemente caminando por el suelo de la rotonda como si fuera el dueño del lugar. Porque lo era. Esta era su ciudad, su mundo, y estas personas habían intentado arrebatárselo. La multitud se abrió como el agua. El cuarteto de cuerda vaciló y la música se apagó hasta desaparecer. En el repentino silencio, los pasos de Soyun resonaron en el mármol y la piedra. Subió al escenario y la sala estalló en susurros. Vanessa retrocedió, con el rostro pálido. Soyun, no puedes estar aquí. Te están buscando. Hay órdenes de arresto. ¿Las hay? La voz de Soyun resonó en la rotonda, amplificada por el espacio. ¿Órdenes judiciales por qué exactamente? Vanessa, ¿de qué se me acusa? Ella abrió la boca, la cerró, miró a su alrededor en busca de apoyo y encontró a Riker, que miraba a Soyun como si hubiera visto un fantasma. Eso es lo que pensaba, continuó Soyun, con voz tranquila y fría. No tienes pruebas reales, ni un delito real, solo un montón de piezas cuidadosamente colocadas que en realidad no existen. No sé de qué estás hablando, logró decir Vanessa, pero su voz temblaba. ¿No lo sabes? Sonrió Soyun. No era una sonrisa agradable. Déjame ayudarte a recordar. 28 de diciembre, tu dormitorio. Tú y Riker discutiendo cómo inculparme por asesinato. Cómo robar mis bienes, cómo asegurarse de que muriera bajo custodia federal. El rostro de Vanessa pasó de pálido a gris. Eso es... Estás delirando, ¿verdad? Entonces, June sacó su teléfono y le indicó a Victoria que anular la transmisión de la cabina audiovisual. Por encima de ellos, el techo con frescos se oscureció y luego se iluminó de nuevo. Pero ahora mostraba una proyección. El video y el audio eran nítidos. La sala observaba en silencio atónito cómo Vanessa y Riker aparecían en el techo sobre ellos, a 6 metros de altura, discutiendo sobre el asesinato como si fuera una transacción comercial. El ADN está listo. Asesinato en primer grado. Morirá por inyección letal. ¿Y el plazo? 3 semanas. Para el día de San Valentín, estaremos en las Maldivas y el dragón será un cadáver en hielo. Se oyeron los gritos ahogados de la multitud. Ahora sacaban las cámaras. Los teléfonos grababan. Las redes sociales lo tendrían en cuestión de segundos. No había forma de contenerlo. Vanessa estaba pálida como la cera. Eso se ha obtenido ilegalmente. No puedes. Fruto del árbol venenoso. Soyun asintió.
lo que significa que todas las pruebas que has fabricado contra mí ahora están contaminadas. Todas las órdenes judiciales, todas las citaciones, todos los arrestos, todo sin valor. Vio cómo le afectaba, vio cómo se daba cuenta de lo que acababa de hacer. No solo había limpiado su nombre, había destruido todo su caso. Había hecho imposible que el FBI lo tocara sin admitir que su agente estrella era corrupto. Pero eso no es lo mejor. Soo-Jun continuó. Ahora estaba disfrutando. Disfrutaba viéndola retorcerse. Verás, mientras estabas ocupada colocando pruebas, olvidaste algo importante. ¿Qué? La voz de Vanessa era apenas un susurro. Olvidaste comprobar si tenías seguro, si alguien estaba vigilando, si alguien estaba documentando todo lo que hacías. Entonces Jun señaló la proyección. Tengo imágenes de cada movimiento que has hecho durante las últimas 2 semanas y 6 meses de audio que demuestran que has estado trabajando en mi contra desde el primer día. 6 meses planeando mi asesinato. 6 meses conspirando para cometer asesinato, manipulando pruebas, corrompiéndote. 6 meses que te llevarán a la cárcel para el resto de tu vida. No. Vanessa retrocedió tambaleándose, buscando una salida, pero los agentes del FBI ya se dirigían hacia el escenario. Esta vez eran agentes de verdad, no sus infiltrados, agentes que acababan de ver a su colega confesar múltiples delitos ante las cámaras. Riker entró en acción y desenfundó su arma. Al fin y al cabo, había conseguido introducirla de contrabando y apuntó a Soo-Jun. ¿No te muevas o qué? Soo-Jun no se inmutó. Me dispararás delante de 500 testigos y de todas las cámaras de la sala. Diré que tú atacaste primero. No, no lo harás. La voz provenía de arriba. Todos miraron hacia arriba. Victoria estaba de pie en el balcón, con un rifle montado y apuntando. El punto rojo del láser estaba centrado en la frente de Riker. Porque yo no fallo, continuó Victoria, con voz firme. Y estoy muy cansada de los traidores. Los ojos de Riker se abrieron como platos. El arma en su mano tembló. Por un momento, Soo-Jun pensó que realmente lo intentaría, que realmente dispararía. Entonces Riker sonrió lentamente, deliberadamente, y volvió a apuntar con el arma hacia Soo-Jun. Iba a caer, pero se llevaría al dragón con él. Todo sucedió a la vez. El arma de Riker se giró hacia Vanessa, con el dedo apretando el gatillo. Vanessa gritó y trastabilló hacia atrás. Los agentes del FBI sacaron sus armas. La multitud se dispersó y las copas de champán se hicieron añicos sobre el mármol. Entonces, Jun se lanzó hacia un lado, interponiéndose entre Riker y la multitud. Pero antes de que Riker pudiera disparar, antes de que la situación pudiera agravarse aún más, se oyó un disparo. Único, preciso, profesional. Riker cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos, y el arma se le cayó de la mano con un ruido metálico. La sangre brotó de su hombro. No era mortal, pero lo incapacitaba. Cayó con fuerza sobre el escenario, jadeando de dolor y conmoción. Todos miraron hacia arriba. Victoria estaba de pie en el balcón, con el rifle aún levantado y el humo saliendo del cañón. Su rostro estaba tranquilo, sus manos firmes y el mensaje era claro. Podría haberlo matado, pero decidió no hacerlo. «No me gustan los traidores», gritó Victoria, y su voz resonó en la atónita rotonda. «Pero tampoco me gustan las muertes innecesarias. Que alguien llame a una ambulancia». Los agentes del FBI se agolparon en el escenario. Algunos se acercaron a Riker, le quitaron el arma y le presionaron la herida. Otros se acercaron a Vanessa, que intentaba huir pero se encontró rodeada. Una agente, una mujer con el pelo gris acero y el rostro como el granito, se acercó a Soo-Jun. «Señor Chian», dijo, «soy la subdirectora Mitchell. Creo que tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Soo-Jun con voz tranquila. «Sobre cómo su agente acaba de intentar inculparme por asesinato. Sobre cómo lleva años llevando a cabo operaciones ilegales. Sobre cómo todo este caso está ahora comprometido». Mitchell apretó la mandíbula. «Sobre el control de daños y sobre lo que quiere a cambio de esas imágenes». Entonces, ella lo entendió. «Bien, ahorremos tiempo. Quiero salir de aquí esta noche y quiero que retire la orden de arresto contra mí hasta que ponga orden en su propia casa. Por mí y por mi socia», señaló a Victoria, a quien los guardias de seguridad estaban acompañando desde el balcón. «Quiero que se cierren todas las investigaciones sobre mis negocios y que se descongelen mis activos.
Es mucho pedir. Acabas de ver a tu agente estrella admitir conspiración para cometer asesinato delante de 500 testigos y todos los principales medios de comunicación de la ciudad. Sojun respondió. ¿Cuántos de sus casos van a ser apelados? ¿Cuántas condenas van a ser revocadas? ¿Cuánta presión mediática va a recibir la oficina cuando esto salga en las noticias de la mañana? Mitchell tenía el rostro impasible, pero sus ojos parpadearon. Sabía que él tenía razón. Puedo hacer que esto desaparezca. Así que Sojun continuó. Puedo entregarte a Vanessa y a Riker en bandeja. Incluso puedo entregarte a media docena de agentes corruptos de su red. Lo único que quiero es que me dejen en paz a mí y a mi empresa criminal. ¿Qué empresa? Sojun sonrió. Soy un hombre de negocios. Todos mis negocios son perfectamente legales. Puedes auditarme cuando quieras. Era mentira. Ambos sabían que era mentira, pero era una mentira que permitía a todos salvar las apariencias. Deja que el FBI cierre este caso sin admitir lo profundo que era el caso de corrupción. Deja que Sojun se vaya sin convertirse en un objetivo. Mitchell lo pensó durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Necesitaremos esas imágenes. Te daré copias. Yo me quedaré con los originales. ¿Un seguro? Exactamente. Mitchell esbozó una leve sonrisa. Eres un hombre inteligente, señor Chian. Más inteligente que la mayoría de las personas con las que trato. Espero sinceramente no tener que volver a verle nunca más. Igualmente. Victoria apareció a su lado, escoltada por dos agentes, que inmediatamente se retiraron ante una mirada de Mitchell. Victoria apareció a su lado tras haber entregado su arma al equipo táctico con una sonrisa cortés en su vestido de noche. Su mano encontró la de él y June la apretó suavemente. ¿Estamos bien?, preguntó en voz baja. Estamos bien. Observaron cómo se llevaban a Vanessa esposada, aún protestando, aún alegando que todo era un malentendido. Pero ya nadie la escuchaba. Había quedado al descubierto, destruida. Toda su cuidadosa planificación, toda su manipulación, deshecha en un momento perfecto de justicia poética. Riker fue subido a una camilla, aún consciente, aún mirando a Sojun con ira impotente. Viviría. Probablemente pasaría los próximos 20 años en una prisión federal, pero viviría. Vamos, dijo Victoria, tirando de la mano de Sojun. Salgamos de aquí antes de que alguien cambie de opinión. Salieron del Palacio de Bellas Artes por donde habían entrado. Por la puerta principal, pasando por delante de las cámaras, pasando por delante de la multitud. Pero esta vez, la gente no susurraba. Los miraban abiertamente, tomaban fotos, grababan videos. El dragón había regresado y había traído a una reina. No regresaron a la casa segura de Oakland, demasiado expuesta. Demasiada gente sabía de ella ahora. En cambio, Victoria dirigió el auto a un puerto deportivo en Saucelo, donde un yate esperaba en la niebla. «Tienes un yate», dijo June. «Tengo acceso a un yate», corrigió Victoria. «Pertenece a un cliente para el que trabajé en mi época en el cártel. Me debe un favor, varios favores en realidad». El yate era elegante y moderno, todo de fibra de vidrio blanca y ventanas tintadas. El interior era puro lujo, con sofás de cuero, un bar completo y una suite principal que ocupaba la mayor parte de la cubierta inferior. Se quedaron en la cabina principal, con las luces de Saucelo brillando a través de las ventanas. «Bueno», dijo Victoria, sirviendo 2 vasos de whisky. «Lo conseguimos. Lo conseguimos». Sojun tomó la copa que ella le ofrecía, rozándose los dedos. «Estuviste increíble ahí arriba. Tú tampoco lo hiciste mal». Ella sonrió. «Aunque todavía no puedo creer que Riker intentara disparar a Vanessa». «¿A qué se debió eso?» «Instinto de supervivencia», dijo Sojun. Vio que todo se desmoronaba e intentó atar cabos sueltos. Si Vanessa moría, no podría testificar contra él. Calculó mal. La mayoría de la gente lo hace a tu alrededor. Victoria se rió y dio un sorbo a su whisky. ¿Es eso un cumplido? Es una observación. Sojun dejó su vaso y se acercó. Me salvaste la vida. Destruiste a mis enemigos en múltiples ocasiones. Me devolviste mi imperio y además lo hiciste parecer fácil. No fue fácil, dijo Victoria en voz baja. Cada segundo de los últimos 2 días he estado aterrorizada. Aterrorizada por haber calculado mal. Aterrorizada por haberte matado. Aterrorizada por perderte antes de tenerte realmente. Me tienes, dijo Sojun. Cogió su vaso, lo dejó a un lado y la atrajo hacia él. No sé qué es esto. No sé qué somos, pero me tienes, Victoria. Completamente.
Ella lo miró y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que no volverás a ser el dragón. No del todo. Prométeme que intentarás ser el hombre del que me enamoré, el que visita la tumba de su madre y recuerda qué tipo de té le gusta a la gente. A So-Jun se le hizo un nudo en la garganta. No sé si podré ser ese hombre todo el tiempo. No te pido que sea todo el tiempo. Solo parte del tiempo, lo justo. Puedo hacerlo, dijo él, pero solo si tú también me prometes algo. ¿Qué? Prométeme que no desaparecerás, que no volverás a esconderte en las sombras, que no me abandonarás cuando las cosas se pongan difíciles, porque se pondrán difíciles, Victoria. El cártel sigue queriendo matarte. Mis enemigos irán a por ti para llegar a mí. Seremos blancos fáciles durante el resto de nuestras vidas. Victoria levantó las manos para enmarcar su rostro. No voy a ir a ninguna parte, dijo con fiereza. No te salvé la vida para abandonarte. Cuando seamos socios, seremos socios iguales. Eso significa que estaré a tu lado en el fuego, no detrás de mí, nunca detrás de ti. Lo atrajo hacia ella hasta que sus frentes se tocaron. A tu lado, siempre a tu lado. Entonces él la besó, lento y profundamente, lleno de promesas. La besó como si ella fuera el aire y él se estuviera ahogando. La besó como si ella fuera lo único real que quedaba en un mundo lleno de mentiras. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Victoria sonrió. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora que hemos ganado, Jun tocó el tatuaje del dragón en su cuello, sintiendo la piel levantada bajo sus dedos. Ahora reconstruimos, no el imperio que tenía antes, algo nuevo, algo limpio. ¿Puedes hacerlo? Construir algo limpio contigo. Así que Jun la atrajo hacia él. Creo que puedo intentarlo. Es todo lo que pido. Se quedaron allí, en la cabina principal de un yate prestado, abrazados mientras la niebla cubría la bahía. Afuera, San Francisco brillaba como un joyero. Adentro, dos personas que habían sobrevivido a lo peor del mundo encontraron algo parecido a la paz. Victoria, dijo So-Jun, después de un rato. Sí, eso que dijiste sobre enamorarte de mí. ¿Lo decías en serio? Ella se apartó lo justo para mirarlo. Cada palabra. ¿Por qué? Porque creo que yo también me estoy enamorando de ti y eso me aterroriza. La sonrisa de Victoria era suave, auténtica y hermosa. Bien, el amor debería aterrorizarte. Significa que es importante. Significa que es real. ¿Es esto real? Lo más real que he conocido jamás. So-Yeon la besó de nuevo, y esta vez no fue un beso desesperado ni apasionado. Fue suave, reverente. El beso de dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz. Más tarde, mucho más tarde, se dirigieron a la suite principal. El vestido de medianoche de Victoria acabó tirado en el suelo. El smoking de So-Yeon siguió el mismo camino, y en la intimidad del yate, con la niebla presionando contra las ventanas y el mundo encerrado fuera, se unieron no como supervivientes, compañeros o armas, sino como amantes. La mañana llegó suave y gris, con la niebla aún aferrada al puerto deportivo. So-Jun se despertó y encontró a Victoria ya despierta, sentada junto a la ventana con una taza de café, vestida solo con su camisa. Parecía tranquila, satisfecha, incluso feliz. «Buenos días», dijo ella, sin volverse. «Buenos días». Él se levantó, se puso los pantalones y se unió a ella. Afuera, los barcos se balanceaban suavemente en sus amarres. Todo estaba tranquilo, en calma, como si la tormenta hubiera pasado por fin. «He estado pensando», dijo Victoria. «Es peligroso», sonrió. «He estado pensando en lo que vendrá después. Dijiste que querías reconstruir algo limpio. Quiero ayudar». «¿Cómo?» «Tengo habilidades. Soy Gun. Habilidades más allá de matar gente y falsificar documentos. Puedo crear negocios completos de la nada. Puedo mover dinero sin dejar rastro. Puedo construir imperios legítimos que no puedan ser tocados por el FBI, el cártel ni nadie más. ¿Quieres ser mi director financiero? Quiero ser tu socia». Victoria lo corrigió. «Una socia de verdad, con voz y voto en todo, en los negocios, en lo personal, en todo». So-Jun consideró que todo en su vida hasta entonces había girado en torno al control, a ser el dragón, el rey, el hombre en la cima. Pero Victoria no le estaba pidiendo servirle, le estaba pidiendo compartir el trono. «Socios», aceptó él, «pero si hacemos esto, lo hacemos bien. No más secretos,
No más agendas ocultas. No más secretos. Victoria aceptó. A partir de ahora, pregúntame lo que quieras. Tu verdadero nombre. Ella parpadeó. ¿Qué? Victoria Johnson no puede ser tu verdadero nombre. Dijiste que te reclutaron a los 18 años en Lagos. Victoria Johnson es demasiado occidental. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ella se quedó callada durante un largo momento. Entonces, Ona On Okonko. Victoria era mi identidad falsa. La usé durante tanto tiempo que casi olvidé la verdadera. Ona Soyun probó el nombre. Le gustó cómo sonaba en su boca. Precioso. Aún puedes llamarme Victoria, dijo rápidamente. Todo el mundo lo hace. De todos modos, ahora soy más Victoria que Oneka. No. Soyun le tomó la mano. Si vamos a hacer esto, si realmente vamos a hacerlo, entonces quiero conocer tu verdadero yo. Ella sonrió y eso transformó su rostro. La hizo parecer más joven, más suave. Nadie me ha llamado así en 8 años. Acostúmbrate. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, tomando café y viendo cómo se disipaba la niebla. Finalmente, Victoria volvió a hablar. El cártel vendrá, dijo en voz baja. He fracasado en mi misión. Enviarán a otra persona. Que vengan. Estaremos preparados. Y la red de Vanessa. Hay más agentes como ella, más gente con la que trabajaba. No dejarán pasar esto. Entonces nos ocuparemos de ellos también. Así que June la atrajo hacia sí. Dijiste que necesitaba a alguien aterrador para enfrentarme al mundo. Bueno, ahora te tengo a ti y tú me tienes a mí. Creo que podemos manejar cualquier cosa que venga. ¿De verdad lo crees? Creo en ti y estoy empezando a creer en nosotros. Ona se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. El dragón y su reina. ¿Eso es lo que somos? Así es como nos llamarán. Las historias ya se están difundiendo. El jefe de la mafia que derribó a un federal corrupto. La misteriosa mujer que lo salvó. Vamos a ser leyendas. Sohun. Nunca quise ser una leyenda. Solo quería sobrevivir. Bueno, enhorabuena. Has sobrevivido. Hemos sobrevivido. ¿Y ahora qué? Soyun lo pensó. Pensó en la tumba de su madre y en las visitas de los domingos. Pensó en los hospitales infantiles y en las donaciones anónimas. Pensó en el hombre que había intentado ser, enterrado bajo el dragón en el que se había convertido. Ahora construiremos algo por lo que valga la pena sobrevivir, dijo finalmente. Algo limpio, algo bueno, algo de lo que mi madre se hubiera sentido orgullosa. Es una tarea difícil. Menos mal que tengo una compañera excelente. Sonrió. Hablando de eso, probablemente debería contarte sobre las otras casas seguras y las cuentas en el extranjero, y las 3 identidades falsas diferentes que he creado para ambos y... Soyun la silenció con un beso. Cuando se apartó, ella se estaba riendo. Más tarde, dijo él, cuéntamelo más tarde. Ahora mismo, simplemente estemos aquí. 2 personas que sobrevivieron al infierno y se encontraron. 2 personas que, con el tiempo, cambiarán el mundo. Con el tiempo, ella asintió. Pasaron el resto de la mañana en el yate, planeando y soñando, y de vez en cuando olvidándose de planear en favor de otras actividades. Cuando llegó la tarde, tenían el comienzo de un proyecto. No para un imperio construido sobre sangre y miedo, sino para algo nuevo, algo mejor. Negocios legítimos, fundaciones benéficas, startups tecnológicas, desarrollo inmobiliario. Todo limpio, todo legal, todo construido hacia un futuro en el que Sohun pudiera mirarse al espejo y ver al hombre que su madre había criado en lugar del dragón en el que se había convertido. Llevará años, advirtió Aneka, quizás décadas. La transición de señor del crimen a empresario legítimo no es fácil. Tengo tiempo, tenemos tiempo. ¿Y estás seguro de que esto es lo que quieres? Podrías volver atrás. Podrías reconstruir el antiguo imperio. Podrías volver a ser el dragón. Soyun la miró. A esta mujer que había matado por dinero, pero que lo había salvado por amor. A esta mujer que le había devuelto la vida y la libertad. A esta mujer que lo veía de verdad, y aún así lo había elegido. El dragón está muerto, dijo, quemado en el ático. Lo que surge de esas cenizas es algo nuevo, alguien nuevo. ¿Y quién es ese alguien? Alguien que te merece. Los ojos de On se llenaron de lágrimas. Ya me mereces. Siempre me has merecido. Solo que aún no lo sabías. Ahora lo sé. Mientras el sol se ponía sobre San Francisco, pintando la niebla con tonos naranjas y rosados, Sohun atrajo a Anya hacia él y se quedaron de pie en la cubierta del yate.
contemplando su ciudad, su imperio, su futuro extendiéndose ante ellos. Quédate conmigo, dijo Sojun. No era una orden, era una súplica. A través de todo, lo bueno, lo malo, lo peligroso, quédate conmigo siempre. Ona lo prometió. A través del fuego y las inundaciones y todos los enemigos que hagamos, estaré a tu lado, compañera, compañera. La besó mientras el sol desaparecía, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, mientras su nueva vida comenzaba en serio, y en ese beso estaba todo lo que habían sobrevivido, y todo en lo que se habían convertido, y todo lo que habían construido juntos. El dragón había caído, la reina se había levantado, y juntos forjarían algo que ninguno de los dos había creído posible, un futuro por el que valía la pena luchar. A lo lejos, San Francisco brillaba como una promesa, y por primera vez en 15 años, Sojun volvió a creer en las promesas. Todo gracias a una mujer que había sido enviada para matarlo y que, en cambio, decidió salvarlo. Todo gracias a Oneka, su compañera, su igual, su reina. Hasta la próxima, hermosas almas. Manténganse a salvo, manténganse fuertes y recuerden que a veces las personas enviadas para destruirnos terminan salvándonos.